Hola, comenzamos el cuarto video del curso de análisis matricial. Vamos a hablar ahora de qué factorizaciones aprenderemos en este curso, una muy breve descripción y cómo en una de ellas sirve la interpretación de columnas por filas. Entonces, muchos de los problemas de la álgebra lineal se resuelven factorizando una matriz, y en general factorizar una matriz, por ejemplo, de la manera C por R que aprendimos en el primer video, requiere mucho más trabajo o más esfuerzo computacional que multiplicar dos matrices, que es algo bien directo. Pero las factorizaciones codifican la información importante de las matrices. En este curso vamos a ver estas 5 por lo menos. La primera de ellas es lo que se conoce como factorización LU, es un nombre muy... la L viene de lower triangular y la U de upper triangular. Y esa factorización lo que está haciendo es escribir una matriz como el producto de una triangular inferior por una superior, y que es la que se obtiene al usar el método de Gauss para resolver un sistema, y lo vamos a ver en una de las próximas clases. ¿Qué tienen de bueno las triangulares inferiores y superiores? Es que es muy sencillo resolver un sistema cuando la matriz es triangular, porque se pueden ir despejando de algunas de las variables. La segunda que veremos es la que se llama factorización QR, como una matriz A, y la escribo como una matriz Q ortogonal, y una R que es triangular superior. Esta es la factorización que se obtiene, aunque uno no lo haya visto explícitamente, al hacer el método de ortogonalización de Gram-Schmidt. Cuando decimos que una matriz Q es ortogonal, lo que estamos queriendo decir es que sus columnas son ortonormales. La siguiente es el teorema espectral, que se cumple para matrices simétricas. El teorema espectral dice que toda matriz simétrica S se puede escribir como una matriz ortogonal, es decir, sus columnas son vectores ortonormales, por una matriz diagonal lambda, ahí están los autovalores de la matriz, por su transpuesta, que es lo mismo que la inversa de Q, cuando Q es ortogonal. En este caso lo que se va a cumplir es que S por cada columna es el autovalor iésimo por ese mismo vector Q. Es decir, que los Q son los vectores en los cuales la acción de S solamente los estira o los encoge. O podría darlo vuelta, pero los mantiene sobre la misma línea. La diagonalización de matrices cuadradas se obtiene no para todas las matrices cuadradas, pero para un gran número de ellas, y también tiene que ver con los autovalores. En este caso voy a tener que A por la columna iésima de la matriz X es un número lambda I por la misma columna iésima. La diferencia es que cuando no es simétrica, como en este caso, esta matriz X, los vectores que son los autovectores, no tienen por qué ser ortonormales u ortogonales. Y la última que voy a mencionar ahora es la que se llama descomposición en valores singulares, que es la gran estrella de la ciencia de datos, de la estadística, de muchísimas aplicaciones en otras ciencias y en la vida real. En este caso la matriz A no tiene por qué ser cuadrada, en todos los casos anteriores en general era cuadrada, pero si la matriz A no tiene por qué ser cuadrada, y hay matrices sigma, que es una matriz diagonal, que tiene los valores singulares en la diagonal, y U y B traspuesta, que tienen vectores ortonormales en sus columnas. En este caso, lo que ocurre es que cuando yo hago A por algún vector U sub I, resulta ser sigma I por el vector E sub I. Estos vectores son los vectores singulares que corresponden al valor singular sigma sub I. Vamos a comentar ahora un poquito sobre la factorización espectral. Tengo una matriz S que es simétrica, cuadrada de n por n simétrica, y entonces siempre existen números reales, lambda 1 hasta lambda n, que se denominan autovalores, y vectores ortonormales, q sub 1, q sub 2 hasta q sub n, que son los autovectores correspondientes,
que cumplen que S por Q sub I es lambda I por Q sub I. Es decir, hay n direcciones en las cuales esta matriz S, cuando se aplica un vector en una de esas direcciones, me da un vector en la misma dirección, tal vez con sentido opuesto, pero en la misma dirección. También podría darme 0, que se considera el 0 que es paralelo a cualquier vector. Si escribo esto en notación vectorial, colocando en una matriz Q todos los vectores columnas Q sub I, esto lo vamos a ver más adelante, pero por ahora quiero mostrarles este aspecto de la suma de matrices de rango 1. Cuando hago S por Q, lo que obtengo es en la primera columna lambda 1 por Q1, en la segunda lambda 2 por Q2, hasta en la última lambda n por Q sub n, porque recuerden que la columna iésima de S por Q, en la columna iésima, teníamos S por la columna iésima de Q, que era justamente el Q sub I. Y en ese caso eso nos da lambda I por Q sub I, y es lo que he puesto aquí en cada una de estas columnas. Entonces, ahora, esta matriz, ¿cómo puedo escribirla como un producto de dos matrices? Bueno, lo que observo es, tengo que multiplicar por una matriz diagonal. La pregunta es si la matriz diagonal que tiene los lambda en la diagonal va a la izquierda o a la derecha de Q. Bueno, como yo veo que aquí estoy multiplicando todo el Q1 por un mismo vector lambda 1, y esta es la columna 1, lo que aprendimos en el video anterior es que la columna 1 de una matriz se multiplica por la fila 1 de la matriz que va a la derecha. Entonces, para obtener eso tengo que poner el lambda 1 en la posición 1, y eso es lo que me va a dar lambda 1 Q1. Pongo lambda 2 en la posición 2, 2 de la matriz, lambda, y eso me va a dar lambda 2 por Q2 en la segunda columna, pero el lambda lo tengo que poner a la derecha. Bien, entonces lo que hemos visto es que hacer S por Q nos da Q por lambda. Ahora, como Q es una matriz donde todos sus vectores son ortonormales, cuando yo hago Q traspuesta por Q, ¿qué tengo en la posición IJ? Tengo el Q sub I traspuesta por Q sub J, la fila I de esta matriz Q traspuesta, que es la columna I de Q traspuesta, por la columna J de Q. Pero esto es lo mismo, habíamos dicho que el producto escalar entre Q sub I y Q sub J, que era delta IJ. Es decir, que la matriz Q traspuesta por Q tiene unos en la diagonal y 0 fuera de la diagonal, o sea que es la identidad. Eso nos dice que la Q traspuesta es la inversa de Q. Es decir, que en esta ecuación, si yo multiplico por Q a la menos 1 o Q traspuesta a la derecha, lo que me queda a la izquierda es S, y a la derecha Q por lambda por Q traspuesta. Muy bien, hasta acá la descomposición espectral escrita en forma matricial. Vamos ahora a ver esta multiplicación matricial como una suma de matrices de rango 1. Entonces tenemos que S es Q por lambda por Q traspuesta, aprovecho la propiedad asociativa del producto de matrices y escribo Q por lambda acá. Q por lambda es lo que teníamos acá arriba, multiplicar lambda 1 a la columna 1, lambda 2 en la columna 2 hasta lambda n en la columna n. Y multiplico por la matriz Q traspuesta que la he simbolizado aquí a la derecha como en la primera fila tengo el Q1 traspuesta, en la segunda fila el Q2 traspuesta y así sucesivamente. Entonces, cuando escribo esta multiplicación de matrices como una suma de matrices de rango 1, lo que tengo que hacer es multiplicar la primera columna por la primera fila, es decir, que me queda lambda 1 por Q1 traspuesta, la segunda columna por la segunda fila, me queda lambda 2, Q sub 2 por Q sub 2 traspuesta, y así sucesivamente. Estas son las matrices de rango 1, lambda I por Q sub I por Q sub I traspuesta. Por otro lado, sabemos que si yo tengo un vector X, que se escribe como combinación lineal de esos Q, que son una base ortonormal de Rn, aplicar S a X por la linealidad es hacer
S de X, es hacer S de cada uno de estos términos, pero los XY, que son los escalares, me dan X1 por S de Q1, más X2 por S de Q2, así sucesivamente hasta Xn por S de X de Q sub B. Ahora, S de Q sub 1 es lambda 1 por Q1 porque ese es un autovector. S de Q sub 2 es lambda 2 por Q sub 2. Por lo tanto, este S de X me queda escrito como en la misma base Q de esta manera. Lambda 1 X1 por Q1, lambda 2 X2 por Q sub 2, lambda n Xn por Q sub n. Es decir, que la matriz correspondiente a esta transformación lineal, si se quiere, S en la base ortonormal Q sub i, es la matriz diagonal lambda. Muy bien, una última observación. Yo tengo la factorización espectral, S igual a Q lambda Q transpuesta, que termina escribiéndose como suma de estas matrices de rango 1. Ahora quiero mirar una de estas matrices por un ratito. Si yo tomo Q un vector unitario, ahora no le pongo el índice, y escribo Q por Q transpuesta, y esa es la matriz que quiero mirar. Primera observación. Si yo hago Q por Q transpuesta por un vector X, esto es lo mismo hacer Q por Q transpuesta por X que hacer Q por Q transpuesta por X. Y esto último es Q transpuesta por X en el producto escalar, lo puedo escribir así. Q por X, producto escalar, un número por el vector Q. Entonces me gustaría invitarlos a hacer quiero ver cuántas operaciones hago. Si yo calculo esto de esta manera, cuando hago Q por Q transpuesta, tengo el vector Q en la fila, el vector Q transpuesta en la columna, el vector Q transpuesta en la fila, y tengo que multiplicar todos por todos. Eso me da que tengo que llenar una matriz de tamaño n cuadrado. ¿Sí? Pero en realidad, como esta sí me va a dar simétrica porque es el mismo vector Q, uno podría hacer menos operaciones y hacer n por n más 1 sobre 2, que es la cantidad de elementos que hay en la parte triangular superior. En la triangular inferior me da lo mismo. Y una vez que hice esas operaciones, hacer este producto, ese sí me va a llevar n cuadrado multiplicaciones, porque tengo que multiplicar todas las componentes de la matriz por todas las del X. Entonces, más n cuadrado. O sea que esto da lo que a veces se llama como una O de n cuadrada. Cuando n es 100, esto da como 10.000 multiplicaciones. Ahora miremosla en esta formulación. En esta formulación, cuando yo hago Q transpuesta por X, que es un producto escalar, tengo que hacer n multiplicaciones. Y cuando tengo que multiplicar ahora ese escalar por todas las componentes del vector n, tengo que hacer n más, o sea, 2n. O sea, 2n multiplicaciones contra n cuadrado. Para n igual 10, uno puede hacer 20 o 100, pero para n igual a 1000 tiene 2000 o 1.000.000 de multiplicaciones. Claramente, esta manera es mucho más eficiente a la hora de calcular, pero es interesante entender esto como una matriz, aunque uno nunca la arme esa matriz. No tiene sentido armar todas estas matrices en la memoria de una computadora. Ocupan un montón de espacio. Lo que sí tiene sentido es tener almacenados los vectores Q sub. Bien, voy a borrar un poco, que me quedó medio tapado. Entonces quiero mirar el efecto de esta matriz Q por Q transpuesta cuando se la multiplico a un X. Dijimos que era lo mismo que hacer Q por Q transpuesta a X, y esto es Q producto escalar X. El Q es un vector unitario, así que Q producto escalar X sabemos que es la norma de Q por la norma de X por el coseno del ángulo. Entonces voy a llamar en este dibujito Q, que es el unitario, y ese es el ángulo X. Como la norma es unitaria, me queda la norma de X por el coseno de alfa.
Si yo dibujo acá, este es el Q que es unitario, esta es la recta en dirección Q, y acá hago un triángulo rectángulo, veo que X es la hipotenusa y por lo tanto la longitud de este lado es la norma de X por el coseno del ángulo. Es decir, que hacer Q por X, el producto escalar me da la longitud, Q por X me da la longitud de este vector. Si ahora lo vuelvo a multiplicar por el vector Q, que está en la misma dirección, lo que obtengo es el vector, ese que está marcado ahí en verde, que es la proyección de X en la dirección de Q. Vamos a escribirlo por ahora. Proyección en la dirección de Q del X. Entonces, esto es un poco lo que quería mostrarle. Cuando uno tiene un vector unitario, hacer Q por Q traspuesta es el operador de proyección en la dirección de Q. Entonces, lo que estoy haciendo acá es tomar un vector, proyectarlo en la dirección del Q1 y multiplicarlo por lambda 1. Tomar el mismo vector, proyectarlo en la dirección de Q2 y multiplicarlo por lambda 2. Y así, proyecto en la dirección de Qn, multiplico por lambda n y sumo. Muy bien, entonces esa es la interpretación de estas matrices de rango 1. Proyectan en la dirección del vector Q. Con esto terminamos este cuarto video y nos vemos en la próxima.